En la última década, los científicos idearon un plan: perforar un pozo de 10 kilómetros. Parecería que no hay nada de extraño en ello. ¿Cuántos pozos se han perforado ya? ¿Miles? Pero esta vez decidieron no dirigir la perforadora hacia el desierto, ni hacia el océano, ni en busca de petróleo. Querían hacerlo en el supervolcán de Yellowstone. Sí, en el mismo lugar donde bajo tierra duerme una de las fuerzas más peligrosas del planeta, capaz de cubrir el continente de cenizas, sumir a la Tierra en un invierno y borrar toda una región del mapa. Si algo sale mal, la caldera se derrumbará, las cenizas cubrirán el cielo de América, las cosechas se perderán y las lluvias ácidas llegarán a otros continentes. Algunos afirman que es simplemente necesario para la humanidad. Otros temen un escenario de película de catástrofes. ¿Qué está pasando allí y por qué? Ahora lo analizaremos. Un peligro ancestral. El volcán de Yellowstone es uno de esos lugares de la Tierra sobre los que primero lees en artículos científicos y luego te quedas unos segundos en silencio pensando: espera, ¿eso existe de verdad? No es solo un volcán, es un supervolcán y se encuentra justo debajo de uno de los parques nacionales más populares de Estados Unidos. Es un lugar donde los turistas pasean entre géiseres, se toman selfies con fuentes hirvientes de fondo y ni siquiera se imaginan que están sobre la tapa de una gigantesca cámara magmática. Debajo del parque hay un enorme sistema subterráneo. El magma se mueve allí como la sangre por las venas. Calienta el agua, hace que la tierra se eleve y respire. En la superficie todo esto se ve hermoso. Fuentes de vapor, piscinas de colores, el ritmo de los géiseres. Pero todo esto es el aliento de algo que alguna vez cambió la Tierra. Los científicos llevan décadas observando el Yellowstone. Las estaciones GPS registran las más mínimas elevaciones y hundimientos de la superficie. Los sensores captan la composición química de los gases, lo que permite comprender la profundidad a la que se mueve el magma. Los satélites escanean el parque las 24 horas del día, y en algún lugar bajo tierra, a decenas de kilómetros de profundidad, reina el silencio, que cientos de especialistas de todo el mundo vigilan atentamente. ¿Para qué sirve todo esto? El caso es que Yellowstone ya ha entrado en erupción 3 veces, y cada vez ha cambiado el clima de todo el planeta. La última vez ocurrió hace 640.000 años. Si esto se repite, Norteamérica desaparecerá literalmente bajo una capa de cenizas. Miles de kilómetros a la redonda se convertirán en una llanura sin vida. El sol se apagará temporalmente bajo un velo de cenizas. La temperatura bajará, las cosechas se perderán y el planeta se reiniciará. Por supuesto, a los humanos les cuesta aceptar la idea de que bajo sus pies puede existir una fuerza capaz de cambiarlo todo, y que, sin embargo, ahora mismo existen silencio y tranquilidad, como si nada terrible hubiera sucedido ni fuera a suceder. Estamos acostumbrados a que, si algo puede ser peligroso, debemos controlarlo. Pero en este caso, no lo controlamos, solo miramos, medimos, observamos, analizamos. Y, gracias a todo esto, sabemos que no hay indicios de acumulación de cambios críticos. No hay una aceleración de la inflación de la corteza terrestre. No hay señales alarmantes del tipo: algo ha empezado a cambiar drásticamente en el interior. Durante las últimas decenas de miles de años, la Tierra se ha comportado con tranquilidad. Yellowstone se encuentra en estado latente. Está vivo, pero no es agresivo. Por eso, los científicos insisten constantemente en que la probabilidad de una supererupción, en un futuro próximo, es extremadamente baja. No es pequeña, sino tal que, estadísticamente, es mucho más probable que la humanidad sobreviva a decenas de grandes acontecimientos mundiales, y Yellowstone seguirá siendo simplemente un hermoso parque de géiseres. Si lo traducimos a cifras, se trata de una probabilidad de 1 entre 730.000. Por ejemplo, los expertos dicen que es mucho mayor la probabilidad de que un asteroide choque con la Tierra y destruya nuestra civilización. Entonces, ¿no hay que preocuparse por el volcán? No, esto funciona si no se toca el volcán. Pero los humanos no serían humanos si no decidieran adentrarse en el corazón de la montaña ardiente. Y aquí es donde empieza lo más interesante. La luz del volcán. Hay ideas que al principio te dan ganas de reírte, pero luego te quedas sentado unos minutos mirando fijamente a un punto y piensas: esto solo se le podría haber ocurrido a la NASA. Y así, un día, realmente surgió allí una idea: obtener energía directamente del volcán de Yellowstone. Energía que no depende ni del sol, ni del viento, ni del combustible. Es literalmente infinita a escala de la civilización humana. Bajo tierra, en Yellowstone, hay temperaturas infernales, y la humanidad ya ha aprendido a domesticar el calor de la Tierra. Existen centrales geotérmicas en las que el planeta mismo funciona como generador. ¿Por qué no?, dijeron en la NASA. Solo hay un problema: el calor no se encuentra en la superficie. Todavía hay que llegar hasta él. Así surgió el plan:
perforar un pozo de 10 kilómetros de profundidad, directamente hasta la zona donde se puede extraer el calor de Yellowstone. Se podría empezar directamente desde arriba, sobre el domo magmático, donde se almacena todo ese calor, pero en realidad no conviene hacerlo así. La parte superior de Yellowstone está cubierta por una roca densa pero frágil, una especie de tapa, y si se perfora directamente, se produciría una descompresión. Una caída brusca de la presión en la cámara podría expandir instantáneamente los gases y provocar una erupción. Incluso si todo sale bien, sin catástrofes, quedará otro riesgo. La tapa se volverá aún más frágil y cualquier movimiento de la corteza terrestre podría destruirla. Esto no provocaría un fin inmediato, pero acortaría el tiempo hasta él. En general, es poco probable que alguien aprobara tal decisión. Por eso, en la NASA, decidieron otra cosa. Si no se puede por arriba, entonces iremos por el lado. Según el plan, la perforación debía comenzar fuera del Parque Nacional, y a continuación, el pozo de 10 kilómetros se desviaría en ángulo hacia la parte lateral del depósito magmático. A continuación, entraba en juego la ingeniería. Se necesitaban torres de perforación ultrarresistentes al calor, sistemas de refrigeración de metales, circuitos de control de presión e infraestructura independiente en la superficie. Control es la palabra clave. Las tuberías deben cementarse a la perfección para que el volcán no corroa el revestimiento, y también hay que vigilar la mineralización, la temperatura y la densidad. Este proyecto es un auténtico reto de ingeniería en el que un error puede suponer una catástrofe. Después viene la propia extracción de energía. Se introduce agua fría en el pozo a una presión enorme. Esta desciende a las profundidades hasta el sistema de fisuras calientes, donde la tierra ya hierve. Y allí, esta agua no solo se convierte en vapor ligero, sino que alcanza estados supercríticos, en los que ya no es agua ni vapor, sino algo intermedio, enérgicamente denso, calentado a una temperatura de unos 400 grados y sometido a una enorme presión. Ya no se trata de la física doméstica de una tetera sobre la estufa, sino de la física industrial de altas temperaturas. A continuación, toda esta riqueza térmica vuelve a subir a la superficie, y allí, en la superficie, todo se convierte en electricidad a través de turbinas, casi como en una central eléctrica convencional, solo que el horno se encuentra en las profundidades. Las turbinas giran, la energía se transmite a la red y además se trata de una gran cantidad de energía. Actualmente, los científicos afirman que el flujo térmico superficial de Yellowstone es de 6 gigavatios de energía térmica. Si se tiene en cuenta que hay pérdidas en la conversión a electricidad, se obtiene muy aproximadamente entre 0,6 y 1,2 gigavatios de energía. Para que te hagas una idea, 1 gigavatio es aproximadamente la mitad de la producción de una central nuclear típica o la electricidad para entre 700.000 y 800.000 viviendas. En resumen, Yellowstone se convertiría en la principal fuente de energía para muchos asentamientos de los alrededores. Es importante destacar que la NASA quería utilizar todo este sistema no solo para obtener energía, sino también para enfriar gradualmente el supervolcán. Es decir, la idea no era simplemente extraer calor y convertirlo en electricidad, sino extraer calor con tanta regularidad que el volcán se enfriaría más rápido de lo que se calentaba por dentro. Y es una lógica bastante simple. En otras palabras, es como si se extrajera calor constantemente de una olla, esta se enfriaría. Solo que aquí, en lugar de una olla, hay un gigantesco depósito magmático bajo Yellowstone. La única diferencia es la escala. Si lo expresamos en términos supercientíficos, el enfriamiento se vería así. Del interior se extrae constantemente energía al rojo vivo en forma de agua caliente o vapor. Esta energía no permanece en el sistema volcánico, sino que fluye hacia las turbinas, la electricidad y las redes de las ciudades. Es decir, la NASA ha ideado un plan para bombear literalmente y lentamente el calor interno del volcán hacia el exterior. Muchos se preguntaron de inmediato, ¿cuánto costará todo esto? El proyecto no parece en absoluto algo sencillo y barato. La NASA respondió que todo costaría alrededor de 3.500 millones de dólares. Según los estándares de la agencia espacial, es poco. Por ese dinero, podrían obtener energía y enfriar el volcán más peligroso de la Tierra. Pero luego se descubrió que el dinero era el menor de los problemas. Enormes problemas. Parece que todo está bajo control. Si se perfora con cuidado, con cálculos precisos y equipos ultrasensibles, no pasará nada. Sobre todo porque un pozo es simplemente un tubo delgado que se adentra en las profundidades. Pero Yellowstone ya tenía su propia experiencia, y esta demostró que, incluso siendo muy cuidadosos, aquí no funciona. En 1929 a 1930, y luego nuevamente en 1967 y 1968, los científicos del USGS intentaron perforar a poca profundidad, como máximo a 330 metros. El objetivo era científico, comprender cómo funciona el sistema hidrotermal. Pero tan pronto como la columna de perforación llegó a la capa de agua sobrecalentada, todo se salió de control. Los pozos comenzaron a brotar vapor, agua hirviendo y a lanzar piedras.
Uno de los investigadores describió entonces esta experiencia como devastadora. Aunque se perforó lejos de los principales campos de géiseres, muchas fuentes cercanas cambiaron de temperatura y actividad, y uno de los pozos científicos que se dejó abierto se oxidó décadas más tarde y volvió a echar agua hirviendo. Eso fue en 1992. Así que, cuando se dice que la perforación en Yellowstone es segura, vale la pena recordar que incluso unos pocos cientos de metros fueron suficientes para que la naturaleza respondiera. Ahora imagina un pozo de 10 kilómetros de profundidad. Incluso si la perforadora no llega hasta el magma, el peligro no desaparece, porque el mero hecho de perforar ya interfiere en un sistema que ha mantenido el equilibrio durante siglos. Estás abriendo un camino hacia un lugar donde todo está conectado. La presión, el vapor, las rocas calientes, y cualquier nueva abertura puede alterar ese equilibrio. El calor comenzará a salir por donde antes no salía, el agua se moverá por otras grietas, la presión cambiará en lugares inesperados. A primera vista parece que no pasa nada, solo es un pozo, solo es un intercambio de calor. Pero Yellowstone no es solo un lugar, es un enorme mecanismo vivo. Cuando enfrías una parte, otra parte responde. Puede producirse una pequeña grieta, puede producirse un desplazamiento que provoque una cadena de nuevos movimientos, y todo ello sin explosiones, sin lava, simplemente una inestabilidad que crece lentamente bajo tierra. Incluso sin erupción, la perforación puede abrir canales por los que comenzarán a salir gases. Donde antes la presión y la temperatura nos mantenían encerrados, aparece una nueva grieta, una nueva vía de salida, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono. Todo ello puede escapar de las profundidades junto con el vapor, no en forma de nube apocalíptica, sino como un lento y constante aliento de vapores tóxicos. Y sí, recordamos que uno de los objetivos del proyecto de la NASA es enfriar el volcán y así evitar la catástrofe, provocar aquello de lo que te estás salvando. Suena muy poco atractivo. Sin embargo, este ingenioso proyecto habría logrado salvar la situación sin necesidad de catástrofes. Sobre el papel, todo es sencillo. Flujo de agua, ciclos, reactores para la generación geotérmica, y todo ello reduce la temperatura de forma lenta y mesurada, a lo largo de años. Pero cuando los científicos intentaron calcular la magnitud real de la energía térmica bajo Yellowstone, resultó que era como intentar enfriar el océano con una pajita. El depósito magmático es enorme, y para reducir realmente el riesgo de una supererupción, hay que enfriarlo no un poco, sino aproximadamente un tercio. Esta no es una historia de décadas, ni siquiera de siglos, es una historia de miles de años de extracción continua de calor, miles de años sin interrupciones, sin averías en los equipos, sin cambios de civilizaciones, sin cambios de opiniones políticas y presupuestos. Es casi una eternidad según los estándares humanos. Durante ese tiempo puede desaparecer el propio país que inicia el proyecto. Pueden desaparecer ciudades, pueden desaparecer las tecnologías con las que se inició el proyecto. Pero aún hay más cosas que podrían desaparecer. En este momento no existen tecnologías adecuadas para perforar un pozo de 10 kilómetros en las condiciones de Yellowstone. Sí, ya se han perforado pozos profundos en la Tierra, de 9 kilómetros en Alemania y de 12 kilómetros en Rusia. Sí, allí también es profundo y caliente, pero eran otros entornos, otras temperaturas, otras condiciones químicas. Allí nadie intentó acercarse al magma de un supervolcán. Yellowstone es un espacio agresivo, químicamente saturado y extremadamente caliente. Allí no solo hace calor, allí hay una combinación de presión, fluidos sobrecalentados, gases ácidos, corrosión y rocas inestables. El acero, el cemento, la electrónica, todo muere allí mucho más rápido de lo que estás acostumbrado. Y esto no es una hipótesis. Incluso a 2 kilómetros de profundidad en Islandia, donde se intentó llegar a la zona de vapor supercaliente, el equipo y los materiales se averiaron. Ahora imagina 10 kilómetros y no un solo día de trabajo, sino 1000 años. Otro gran problema es el agua. Sí, en el marco del proyecto de la NASA, se planeaba utilizar un sistema cerrado. En teoría, parte del agua debía regresar, circular por las tuberías, como un refrigerante en un radiador. Pero en realidad, a esas temperaturas y presiones, parte del agua se pierde inevitablemente. Se filtra en la roca, se evapora, se escapa a través de microfisuras o reacciona químicamente con los minerales. Por eso, los ingenieros supusieron que habría que reponer agua constantemente para mantener la presión y la temperatura adecuadas en el sistema. Esto significa un consumo continuo de recursos externos, decenas de miles de metros cúbicos al año. Y este es uno de los puntos débiles de la idea. Yellowstone se encuentra en una zona montañosa árida, donde cada gota de agua cuenta. Para enfriar el volcán habría que alimentarlo literalmente con ríos, bombeándolos a las profundidades de la Tierra. Y cuando parece que ya hay razones más que suficientes para rechazar la idea, aparece la última. En realidad, estamos hablando de un parque nacional de Estados Unidos, un lugar donde cualquier intervención está prohibida por ley. Animales en peligro.
Yellowstone no es solo un lugar en el mapa. Es un organismo vivo al que no debes entrar con herramientas para reparar el planeta. Aquí, la fragilidad y la sostenibilidad funcionan al mismo tiempo, y cualquier intento de interferir en los mecanismos subterráneos, especialmente uno tan burdo y prolongado como la idea de perforar un canal de 10 kilómetros para descargar calor, no es una tarea de ingeniería, es una cuestión ética, porque no es un desierto ni un polígono, es un parque nacional, donde cada forma de vida tiene su función y donde no tenemos derecho a hacer nada en beneficio propio, a menos que se trate de una catástrofe, claro está. Aquí viven osos grises, cuya población ya se ha recuperado durante décadas. Cada oso gris adulto es una lenta inversión biológica. Se reproducen con poca frecuencia, no todos los cachorros sobreviven y su territorio es enorme. Los lobos son otra historia. En 1995 los trajeron de vuelta aquí, y este experimento se convirtió en uno de los casos más famosos de cascada trófica. Cuando el depredador regresa, cambia el comportamiento de los herbívoros, se recupera la vegetación y vuelve la diversidad de aves y pequeños animales. La gente vio literalmente cómo la presencia de una sola especie transformaba el río. Imagina lo que pasaría si empezáramos a transformar la base térmica de toda la región. Los bisontes son el símbolo del parque. Aquí se encuentra su núcleo genético. No son toros decorativos de zoológico. Aquí se ven más de 5.000 y viven como auténticos animales salvajes, no como una pieza de museo. También hay linces, uno de los depredadores más esquivos y raros de América del Norte. Hay glotones, animales absolutamente únicos que requieren enormes territorios de caza. Y todos ellos viven aquí no porque el hombre haya creado las condiciones, sino al contrario, porque el hombre ha aceptado no tocar nada. Además, en el Parque Nacional habitan más de 300 especies de aves, entre las que se encuentran águilas, pelícanos, búhos y gaviotas. Sus rutas migratorias son hilos que se extienden a lo largo de miles de kilómetros, y están ligadas a la comida, que aparece en lugares concretos, en momentos concretos. Cambia la química de la fuente, la temperatura del arroyo, y eso puede destruirlo todo. Y la riqueza más subestimada de Yellowstone son los microbios, los mismos que viven en charcos ácidos hirviendo. Son capaces de sobrevivir a temperaturas de hasta 90 grados y han ayudado a la humanidad a crear la tecnología PCR, sin la cual no existiría la biología molecular moderna. Estos organismos son como una biblioteca de futuros descubrimientos. Si intervienes en el régimen térmico, puedes perder especies que aún no se han descrito. Por lo tanto, cualquier operación de ingeniería a gran escala dentro de un lugar así no es una refrigeración segura, es un riesgo de destruir un ecosistema que ni siquiera comprendemos del todo y perder algo que nunca se recuperará. No en vano, en el Parque Nacional de Yellowstone no se permite realizar ningún tipo de perforación que no sea con fines científicos. Existe una prohibición de la perforación comercial desde 1970 que prohíbe realizar actividades de este tipo en todos los parques nacionales, incluido Yellowstone. Además, ni siquiera se puede perforar en los terrenos que rodean el parque, porque esto afectaría negativamente a los objetos hidrotermales del interior. En resumen, existe una prohibición legal total. Hay un montón de problemas que puede causar el plan de la NASA. Existe su ineficacia general. Es comprensible que no se haya iniciado ningún trabajo para crear un pozo de 10 kilómetros. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo, ya que recientemente se ha comenzado a perforar un supervolcán justo al lado de una ciudad bulliciosa con cientos de miles de habitantes. Un proyecto al límite de la locura. Los Campos Flegreos es un supervolcán cuya caldera se esconde justo debajo de los suburbios de Nápoles. A diferencia de Yellowstone, no se encuentra en plena naturaleza. Está rodeado de ciudades, escuelas, carreteras y gente. Es uno de los volcanes más peligrosos de Europa. Bajo tierra hay enormes cantidades de calor, gases y rocas fundidas que llevan miles de años al borde del abismo. La historia de este volcán es una serie de potentes erupciones explosivas, una de las cuales hace 39.000 años. Fue tan destructiva que se la relaciona incluso con los cambios climáticos en Europa. Y si este supervolcán vuelve a entrar en una fase de gran erupción, será una catástrofe global. Columnas de ceniza, emisiones de gases, derrumbamiento de techos, parálisis de la aviación, lluvias ácidas, destrucción de la vegetación, evacuación de millones de personas. Todos los habitantes de la zona de este supervolcán piensan que viven sobre una futura catástrofe a la que es mejor no molestar. Eso es claramente lo último que hay que hacer. Sin embargo, los científicos han decidido realmente molestar al volcán mediante la perforación. Ha surgido un proyecto internacional que cuenta con financiación y ha sido aprobado oficialmente. Su objetivo principal es llegar a las zonas donde se produce la actividad volcánica. De este modo, los expertos han decidido conocer el volcán más de cerca, mejor. Según el plan, el pozo debe alcanzar los 4 kilómetros. Y lo más sorprendente es que los planes no se quedaron en planes, sino que pasaron del papel a la realidad. Sí, realmente han comenzado a perforar el supervolcán.
Y tan pronto como comenzó la perforación, la sociedad estalló, porque para la gente común todo esto sonaba igual. Volcán más perforación igual a interferencia en una fuerza que no se puede controlar. La gente de Nápoles y sus alrededores comenzó a entrar en pánico. Los medios de comunicación exageraron los titulares. «Los científicos perforan un supervolcán. ¿Podrán despertarlo?». Y esto se convirtió en una cuestión política, hasta tal punto que el proyecto se vio frenado por la presión social. Muchos, incluso del ámbito científico, comenzaron a decir que los riesgos de la intervención podían ser mayores que los posibles beneficios científicos. Al final no llegaron a los 4 kilómetros, sino que perforaron un pozo piloto a una profundidad de entre 501 y 506 metros. A pesar de ello, incluso este resultado permitió a los científicos extraer muestras de rocas, instalar sensores y obtener información valiosa sobre la estructura geológica y la historia de la caldera, así como sobre los mecanismos de deformación. Y si una vez empezaron a perforar realmente un supervolcán en Italia, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en Estados Unidos, incluso en el propio Yellowstone, a pesar del enorme peligro que supone? Además, los italianos pueden dar algunos consejos sobre cómo perforar en condiciones extremas con un riesgo enorme, y otra nación que lleva mucho tiempo dedicándose con éxito a la perforación de riesgo puede aportar lecciones adicionales. La capital de la perforación extrema. Islandia es un país que literalmente se encuentra sobre una falla. Aquí se encuentran dos gigantescas placas litosféricas, la norteamericana y la euroasiática. Estas se separan y la corteza terrestre se estira constantemente. Y cuando algo se separa, algo de abajo inevitablemente sube. Así, el magma, caliente, fresco y joven, brota hacia arriba con más frecuencia que en casi cualquier otro lugar del planeta. Aquí, el vulcanismo no es un evento raro, sino el estado normal del espacio. Y esto no es una comparación figurativa, es geología en tiempo real. Islandia es uno de los pocos países del mundo donde puedes ver físicamente la corteza terrestre joven casi en directo. Aquí las nuevas rocas aparecen literalmente en 10 años. Aquí, los ríos de lava y los nuevos cráteres no son leyendas históricas, sino noticias que ocurren en la vida de una generación. La lava sale periódicamente a la superficie, las emisiones de gas y las grietas subterráneas no son nada exótico, sino el ritmo del país. La gente está acostumbrada a vivir con ello. Construyen ciudades cerca de zonas de erupciones pasadas. Saben que la Tierra aquí no es una pared de piedra, sino algo vivo. Y lo más importante, para un posible proyecto de refrigeración y obtención de energía de Yellowstone, en Islandia saben cómo trabajar con el vulcanismo, del que tienen en abundancia, además en condiciones muy arriesgadas. Existe el proyecto IDDP-1, ideado por Islandia para adentrarse directamente en el corazón de su máquina geotérmica. En 2009 se comenzó con el primer pozo en la zona de Krafla. El plan era ambicioso, llegar a profundidades donde la temperatura supera los 400 grados y donde el agua ya pasa a un estado supercrítico. Pero nada salió según lo previsto. A una profundidad de aproximadamente 2 kilómetros, la perforadora cayó repentinamente en magma real. Por primera vez en la historia, nadie lo había planeado. La temperatura era de unos 900 grados y la presión era excesiva. Cualquier equipo simplemente se derretía. Hubo que estabilizar y enfriar urgentemente el pozo y utilizarlo como experimento. Cuando se bombeó agua al pozo, esta se convirtió inmediatamente en vapor a una temperatura superior a 450 grados. El resultado fue la fuente geotérmica más caliente de la Tierra. Lo llamaron hallazgo fortuito, e incluso esta casualidad proporcionó una potencia de casi 36 megavatios. El caso es que nadie esperaba encontrar magma a una profundidad de 2 kilómetros. Es decir, si el proyecto estadounidense de la NASA se pone en marcha algún día, es posible que ocurra algo que nadie había previsto. Después de eso, comenzó la segunda etapa, IDDP-2. En 2016, la plataforma de perforación se trasladó al suroeste, a la península de Reykjanes. Aquí, las placas continentales se separan literalmente bajo tus pies y el calor subterráneo está aún más cerca. El objetivo era llegar a una profundidad de unos 5 kilómetros y alcanzar una zona supercrítica estable. En 2017, la perforadora casi alcanzó su objetivo. La temperatura es de unos 427 grados y la presión de 340 bar. No se trata simplemente de rocas calientes, sino de una cámara energética casi viva. A estas temperaturas, cualquier equipo se quema literalmente, los metales pierden resistencia, el líquido de perforación hierve y las rocas se rompen. Cada metro hacia abajo requería nuevas soluciones, aleaciones, recubrimientos, sistemas de refrigeración, pero fueron precisamente estas pruebas las que hicieron que el proyecto fuera único. Por primera vez, los humanos se acercaron realmente al uso del calor que proviene directamente de la magma y demostraron que se puede trabajar con él al menos durante unas horas sin hacer estallar la Tierra. En Islandia no se detuvieron ahí. Recientemente ha surgido el proyecto Krafla Magma Testbed, o KMT.
El proyecto surgió directamente de la experiencia del IDDP-1. En aquel momento se llegó al magma por casualidad, pero ese momento se convirtió en el más valioso, ya que demostró que el contacto magmático se puede controlar y que el pozo puede coexistir con el magma sin sufrir daños inmediatos. Todo lo que entonces estaba en duda, en el marco del KMT, se convierte en una producción de ingeniería completa. Toda la experiencia acumulada por el IDDP-1 sobre materiales, comportamiento de las rocas y fluidos a tales temperaturas se utiliza ahora como base, como fundamento, y no como un episodio excepcional. KMT en Krafla entrará deliberadamente en el sistema magmático. Se ha elegido una ubicación donde el magma es realmente accesible a profundidades asequibles para el presupuesto, donde se puede establecer la infraestructura para realizar mediciones durante muchos años. La tarea principal no es simplemente perforar, sino convertir el magma en un objeto de investigación sistemática, comprender qué metales sobreviven, cómo planificar el presupuesto, cómo crece el flujo técnico en escalas temporales largas. Además, es necesario saber cómo integrar nuevos tipos de sensores y cómo diseñar pozos geotérmicos de nueva generación compatibles con el magma. Islandia demuestra que incluso lo que antes parecía irreal es perfectamente posible. Sin embargo, esto no significa que algún día se vaya a llevar a cabo algo similar al plan de la NASA. El supervolcán de Yellowstone es algo completamente diferente, con un nivel de amenaza totalmente distinto.